Dice, para que sepan que en un rato nos envían el correo para la constancia. No la han enviado. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, doctor, gracias. Órale. Y hoy abusados, ¿eh? Hoy no quiero nada de que quintos y sextos, ¿eh? Del primero al 3, no menos. No es presión. Órale, pues, ya puedes empezar, Lolita. ¿Ya te alcanza a ver completa? Se ve tu pantalla, todavía no completo la imagen. Ahí está. ¿Listo? Ujú. Buenos días a todos. Hoy veremos el tema de enfermedad renal crónica en el adulto. Traté de hacerlo breve porque siempre me explayo demasiado y no doy el debate. Tenemos que la enfermedad renal crónica es un importante problema ya que consume un alto, digamos que un alto presupuesto que hay para la salud. También conlleva una calidad de vida deteriorada y también tengan la calidad de vida de ellos porque demanda muchos familiares para poder subsistir una vez que el paciente tiene enfermedad crónica. Lo que cabe destacar es que esta enfermedad es muy prevalente, pero sin embargo en estadios iniciales cursa sintomáticamente y en ocasiones se detecta cuando el paciente viene a la consulta por otro tipo de patología y pues asociado con eventos adversos, tanto funcionales, ya que conlleva una dependencia para las actividades como instrumentadas en estadios finales de la enfermedad renal, así como también se ha considerado como un factor de riesgo cardiovascular. Dentro de la epidemia, en cuanto, sobre todo donde más se ha estudiado en adultos mayores es en España, que la enfermedad renal crónica, es decir, a partir del estadio, se considera que afecta al 20% de adultos mayores de 60 años, pero cuando esos tienen arriba de 80, afecta al 40%, comparado con la población general que la enfermedad renal crónica tiene una prevalencia del 9.2%. En cuanto a Estados Unidos, la enfermedad renal crónica en población de 65 a 70 años de edad se estima que es de 6.000 habitantes por cada millón. Y es que la principal causa de la enfermedad renal crónica es mellitus, aproximadamente 6.4 millones de mexicanos. La cifra pues, de la enfermedad renal crónica en México también es alta. Se menciona que aproximadamente en México, en lo que corresponde al sistema de salud, 129.000 pacientes presentaban enfermedad renal crónica en estadios finales y aproximadamente de esos 129.000 pacientes, solamente 60.000 pacientes estaban recibiendo algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, en España menciona que la enfermedad renal crónica en etapa 5 genera un costo aproximado en la atención de sus pacientes de 800 de euros anuales. Y pues bueno, tenemos que aquí en nuestro continente aproximadamente hay 447 casos por cada millón de habitantes de prevalencia y una incidencia de 147 casos por cada millón de habitantes. Y que de esta la prevalencia en adultos de 60 años ocupa de un 23.45% a un 5%, que más o menos coincide con el 20% de la prevalencia que ocupa en España los adultos mayores. Y estados, bueno, por lo menos en México, los estados más afectados de enfermedad renal crónica es Jalisco. Bueno, hay factores de riesgo que incrementan la posibilidad de tener enfermedad renal crónica. Hay factores que inician o son detonantes de la enfermedad crónica. Y más adelante vamos a ver que hay factores que son progresivos o de deterioro de la enfermedad renal. Como factores que incrementan el riesgo de tener enfermedad renal, la edad avanzada, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, pacientes que tengan disminuida, esto se ha visto sobre todo en pacientes de bajo peso al nacer. También en la raza negra y afroamericanos son los de mayor riesgo de tener enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que del 100% de la población crónica, 2/3 de su población corresponde a la raza negro afroamericanos. Pues las enfermedades, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y un nivel socioeconómico bajo, ya que, por ejemplo, este es un factor que pues le da una alta incidencia,
ya que la gente que tiene bajos recursos, en primer lugar, tiene una nutrición carente y deficiente, aparte de educación suficiente como para consumir la alimentación adecuada que requieren, ni el dinero tampoco. Consumen pues refrescos, una dieta hipercalórica, y esto le condiciona pues el daño renal. Aunado que estos pacientes, como no tienen pues una cultura de acudir al médico, pues no se atienden hasta que ya llegan con su enfermedad renal en etapa terminal. Entonces el nivel económico es un factor en el que debemos intervenir. Luego también tenemos los factores que detonan la enfermedad renal, como las enfermedades de lupus, infecciones sistémicas, pulmonares como renales, que generan inicialmente una enfermedad renal crónica. Una lesión renal aguda. Se menciona que los pacientes adultos mayores, como tienen mayor vulnerabilidad, tienen fragilidad, es más difícil que un paciente adulto mayor que curse con lesión renal aguda se cure, casi siempre progresa en enfermedad renal. Tenemos que también la litiasis renal por obstrucción, cualquier causa que genere obstrucción de las vías urinarias bajas, como la estática, el consumo de fármacos nefrotóxicos, por ejemplo, el consumo de AINE, el empleo de medios de contraste. También la hipertensión arterial y diabetes juegan un papel que meten el riesgo tanto como inician el daño renal. Bueno, vamos a ver que hay cambios asociados al nivel renal. Tenemos en primer lugar, pues aproximadamente tienen como 1 millón de nefronas. Para que empiece a establecerse la crónica, se tienen que haber perdido por lo menos 2/3 partes de la nefrona. Tenemos que pues, el riñón tiene aproximadamente 2 centímetros de longitud. A partir de la cuarta década de la vida, que es cuando alcanza su máximo tamaño, pesa 400 gramos. A partir de la cuarta década de la vida, la masa va a disminuir en un 10%. Y la va a disminuir de un minuto sobre superficie corporal por año. Hay que tener esto. Se ha encontrado pues también que por ejemplo, que pacientes, pero que han donado, por ejemplo, que han sido candidatos a donación de riñón, conforme van envejeciendo, tienen más prevalencia de esclerosis. Por ejemplo, los pacientes jóvenes de 18 a 30 años, pues tienen más de nefroangiosclerosis. Y los pacientes de 70 a 77 años, el 75% llevan a tener nefroangiosclerosis, por eso no son candidatos a ser donantes. Ya no tiene tanta viabilidad. ¿Y qué cambia? A nivel estructural como a nivel funcional. Como ya les mencioné, que la masa del 10% a partir de los 40 años. Esto se va a traducir pues que va a haber una delgazación de la cortical y va a disminuir el número de funciones de nefronas. Lo que se va a traducir a nivel funcional pues en un descenso de la a partir de los 40 años, tanto como la reserva renal. También va a haber un engrosamiento de la membrana basal glomerular, lo que se traduce en glomerulosclerosis segmentaria, así como hipertrofia del glomérulo inicialmente compensadora. Y esto a nivel funcional se va a traducir en un aumento de la proteinuria. También se va a encontrar a nivel estructural atrofia de los túbulos y la fibrosis intersticial. En ocasiones puede haber divertículos a nivel de los túbulos renales. Y esto pues se va a asociar también a mayor retención urinaria con un también podemos encontrar estenosis y engrosamiento de la arteriolar, y esto hace que las arterias renales al cuadro estén tortuosas, y pues lo que va a causar es un aumento de las resistencias vasculares. Bueno, ¿y cómo se clasifica? Ya lo habían mandado desde días antes, bro. ¿Se escucha? Sí, Lolita, pero te escuchas muy entrecortada. ¿Te puedes arreglar eso? Porque sí, como que cachamos. Clasificación de la enfermedad renal crónica. ¿Se escucha mejor? A ver, como que si te acercas y... Se oye bien, nada más que de repente se entrecortas, como que se pierde mucho la intensidad de tu señal, pero luego ya regresa. Se va a tu internet. O dejen desactivo el audio, mi celular mejor.
¿Listo? ¿Ya se escucha mejor? Parece que sí. Aunque te escuchaste Este, con eco. ya desactivé el audio de la compu. Pues tienes eco ahora. No sé qué sea Te mejor. sigue escuchando con eco. ¿Seguro que sí la desactivaste? Sí, ¿se escucha mejor? Bueno, tenemos la clasificación de la enfermedad renal crónica, tanto de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, como de acuerdo al nivel de albuminuria. Ahorita más adelante vamos a ver con qué fórmula se va a determinar la tasa de filtrado glomerular. Tenemos que se clasifica de estadio 1, del 1 al 5, y el 3 se comprende el 3A y el 3B, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Si tenemos un filtrado glomerular por arriba de 90 mililitros minutos sobre superficie corporal, tenemos que es un filtrado normal o elevado. Si tenemos un filtrado 60-89, tenemos que es ligeramente disminuido. Y cuando hablamos de un filtrado de 45 a 59 mililitros, hablamos de ligera a moderadamente disminuido. De 30 a 44 mililitros, hablamos de moderada a gravemente disminuido. De 15 mililitros a 29, gravemente disminuido. Y por abajo de 15 mililitros, se considera falla renal. En cuanto al nivel de albuminuria, pues esta se va a determinar en orina de 24 horas. La albúmina y la creatinina se va a hacer una relación entre cociente albúmina-creatinina. Si nos da por abajo de 30 miligramos sobre gramo, consideramos que es normal o ligeramente elevada. Si nos da de 30 a 300 miligramos sobre gramo, consideramos que es de moderadamente elevada. Si nos da por arriba de 300, ya es gravemente elevada. Y esto nos va a señalar, por ejemplo, en colorcitos del verde, el color beige, el naranja y el rojo. Eso nos da como tanto el riesgo y también nos da como la pauta. Más adelante vamos a ver que de acuerdo a estos colorcitos vamos a mandar al paciente a la consulta de nefrología. La vamos a ver en medicina familiar o el seguimiento va a ser cada año. Para poder considerar albuminuria no se puede solamente determinar con una sola toma. Se tienen que tomar 3 muestras en por lo menos un periodo de 3 a 6 meses. Y se tienen que considerar 2 valores elevados para decir que realmente el paciente cumple con albuminuria. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Si recuerdan, les mencioné que casi siempre cursan asintomáticos. Ya cuando el paciente presenta manifestaciones clínicas es porque estamos hablando de un estadio, por lo menos, de un 3B a un estadio 5. Hablamos de que el paciente puede cursar tanto con manifestaciones a nivel sistémico, principalmente a nivel nervioso, pues va a haber encefalopatía urémica, pues el paciente va a cursar con un cuadro de somnolencia, estupor, sopor, mioclonía, asterisis. Podemos también ver manifestaciones de polineuropatía. El paciente puede cursar con síndrome de piernas inquietas, que es lo más común que he visto que refieren cuando llegan a la consulta o cuando llegan a atención hospitalaria. A nivel hematológico, pues el paciente cursa con anemia, pues vamos a ver las manifestaciones clínicas de anemia, la palidez, la taquicardia. También pueden cursar con alteraciones plaquetarias, cursan con sangrados, equimos, epistaxis, y como esto condiciona un déficit inmunitario, pues pueden cursar también con infecciones. A nivel cardiovascular, pues cursan muchas veces con descontrol hipertensivo, entonces podemos ver desde pericarditis, también infartos, datos de claudicación intermitente y también un alto riesgo de accidentes cerebrovasculares. A nivel digestivo, pues lo típico, nuestros pacientes llegan con náuseas, pérdida del apetito y vómito. Y en muchos casos, pues ya cuando la uremia está muy elevada, llegan con datos de hemorragia digestiva. A nivel del aparato locomotor, pues pueden cursar tanto con alteraciones de lo que es dolores óseos o prurito, o también ostodistrofia renal, con alteraciones del nivel del aparato hormona, del fósforo, del calcio.
Y pues a nivel endocrino, pues cursan con dislipidemias, hiperglucemia, parte del mismo descontrol, pues sobre todo si tienen enfermedades crónicas. Y entre los trastornos hidroelectrolíticos, pues podemos encontrar el hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipermagnesemia, la hiponatremia, hipercalemia y una acidosis metabólica. Bueno, ¿cuándo debemos realizar el cribado de la función renal? ¿O en qué pacientes? Se recomienda que se realice en pacientes que tienen antecedentes de factores cardiovasculares, pacientes hipertensos, diabéticos, con alguna enfermedad cardiovascular. En aquellas personas que estén mayores de 60 años de edad, que tengan obesidad, o también se menciona esto para población en general que sean diabéticos tipo 1 con más de 5 años de evolución, pero eso puede ser para pacientes jóvenes. También tenemos que tengan el antecedente de un familiar de el padre, por ejemplo, el hermano, con enfermedad renal crónica, que tengan enfermedades renales ya hereditarias, poliquistosis renal, que tengan enfermedades que les condicionan obstrucción del tracto urinario, hidronefrosis renal, hasta hiperplasia prostática también, pacientes que usen o tengan exposición a fármacos nefrotóxicos, aquellos pacientes que usan AINES por dolores crónicos, pues pacientes que tengan antecedentes de infartos, o pacientes que tengan antecedentes de lupus. Con ello se recomienda, pues como ya mencionamos, para hacer la clasificación, la evaluación del filtrado glomerular y la albuminuria. Si tienen bajo riesgo de que, por ejemplo, el paciente se cuenta que tengan bajo riesgo de que progresen a enfermedad renal crónica hasta 10 finales, esto se puede hacer por lo menos una vez al año. Pero ya más adelante vamos a ver que de acuerdo al riesgo se tiene que hacer hasta por lo menos cada 3 meses la determinación del albuminuria y del filtrado glomerular. Y pues aquí son los factores de riesgo que les mencioné. Me faltó mencionar en autoinmune la vasculitis y la artritis reumatoide. ¿Cómo se va a valorar la función renal en el anciano? Bueno, los pacientitos adultos mayores tenemos que tener en cuenta que la creatinina sérica, pues los valores en el hombre son de 0.8 a 1.3 miligramos sobre decilitro. Y en mujeres son de 0.6 a 1 miligramo sobre decilitro. El filtrado glomerular se puede determinar a partir de sustancias propias del organismo, endógenas o exógenas. Hay varios, por ejemplo, se tiene la cistina C, que es una sustancia, es la más específica para detectar daño renal como tal, ya que no depende, es una sustancia exógena y ya que no, digamos que no depende de la masa muscular, ya que la creatinina pues sí es la que más se utiliza, pero en los pacientes adultos mayores que tienen sarcopenia tienen menor masa muscular y a menor masa muscular, menor producción de creatinina, entonces eso nos puede dar una tasa de filtrado glomerular falsa. Pero pues en lo que mencionan las guías de geriatría en cuanto a enfermedad renal crónica en el adulto mayor, pues sí recomiendan que utilicemos la fórmula de CPK-EPI, que es la más específica porque pues sí tiene en cuenta pues la edad del paciente, el sexo del paciente y la raza del paciente. Es la que nos determina ser como más certera la tasa de filtrado glomerular. Pues aquí viene como la fórmula que se puede emplear si es varón o si es mujer y si es de raza blanca o de raza negra. Pero pues ya no hay necesidad de sacarla de acuerdo a estas reglitas. La podemos sacar en calculadores, que es más práctico. ¿Cómo podemos decir que un paciente tiene criterios de progresión de la enfermedad renal crónica? Digamos que ya detectamos a nuestro paciente que tiene tiene una tasa de filtrado glomerular de 60. Entonces, ¿cómo podemos ver que va a tener progresión de la enfermedad renal crónica y tenemos que seguirlo más de cerca? Pues tomar en cuenta que el filtrado glomerular solamente se va a deteriorar de 1 mililitro por año. Si vemos que en el paciente el filtrado glomerular desciende a más de 5 mililitros por año, estamos viendo que hay progresión. O si vemos que desciende más de 10 mililitros en 5 años, también hablamos de progresión. O cuando el paciente pasa de estar en una categoría de un estadio 1, pasa a un estadio 2, a un estadio 3, a un estadio 4. O igual, si está en un estadio A1 de albuminuria, pasa a un estadio A3, también se habla de progresión. O cuando bien el filtrado glomerular desciende por arriba del 25% del valor basal que ya tenía el paciente. O cuando hay pues un incremento de la relación albúmina-creatinina por arriba del 50%. Y pues la cociente albúmina-creatinina pues es digamos que el marcador más fidedigno para detectar sobre todo enfermedad renal crónica pues secundaria a enfermedades crónicas como es la diabetes o la hipertensión.
O también cuando vemos aquellos pacientes que tienen hematuria, que no se explica por alguna causa urológica y que también se asocia con proteinuria. Entonces podemos hablar de progresión de la enfermedad renal crónica. Y pues, ¿cuáles son los factores? Como les he mencionado al principio, hay factores de progresión de la enfermedad renal crónica. Pues el principal y el más importante es la proteinuria persistente. Y esto lo vamos a encontrar en pacientes diabéticos e hipertensos. Una hipertensión de difícil control, una diabetes mal controlada, el tabaquismo, la dislipidemia, la anemia, la enfermedad cardiovascular, los pacientes con síndrome metabólico, sobre todo, el paciente que usa el tratamiento crónico con AINE y aquellos pacientes que tienen obstrucción del tracto urinario también. Son factores que favorecen la progresión del daño renal. Y ya por último tenemos los factores, ya cuando está establecida la enfermedad renal crónica, aquellos factores que ya son determinantes para la morbimortalidad del paciente. Que no tenga la dosis, que no tenga un adecuado control de la diálisis, tanto ya sea por diálisis peritoneal o hemodiálisis. Pues que ya el paciente tenga que usar de manera permanente, pues ya una terapia de sustitución renal, los pacientes que tienen anemia, los pacientes que tienen hipoalbuminemia, o cuando se han mandado o derivado de manera tardía a nefrología, ya en estadio 5, o que llegan con síndrome urémico, intubados, pues y ellos tienen un alto riesgo de mortalidad. ¿En qué momento debemos pedirle a un paciente ultrasonido renal? Bueno, cuando empezamos a ver que el paciente tiene datos de progresión de la enfermedad renal crónica. Cuando vemos que también tiene hematuria macroscópica y queremos buscarle, por ejemplo, que no tenga algún lito. Cuando encontramos pacientes con datos de sintomatología del tracto urinario obstructivo, cuando tienen sobre todo pues antecedentes de enfermedad poliquística renal. Cuando también tienen estadio 4 o 5 y se quieren valorar que tengan otras comorbilidades asociadas también o complicaciones. A los pacientes que tienen enfermedad renal crónica con proteinuria en el examen general de orina también se les tiene que solicitar ultrasonido renal. O en aquellos pacientes que tienen infecciones urinarias de repetición. O cuando también, pues bien, se tenga duda diagnóstica, ¿no? Y queramos saber que no se tenga una determinación basal de la creatinina. Y queramos saber si la elevación de la creatinina con la que está cursando el paciente es aguda o es crónica. ¿Cuándo pedir un ecodoppler? Pues cuando sospechemos que hay una estenosis de la arteria renal. La angiografía, pues está indicada en enfermedades vasculares renales. Sin embargo, como utiliza medio de contraste, pues no está indicada por el alto riesgo de causar nefrotoxicidad. La angioresonancia no utiliza medios de contraste y pues sí es un buen parámetro para valorar enfermedad vascular. Pero pues no es algo que vamos a pedir, por ejemplo, en la consulta de geriatría o en la consulta de medicina familiar, más bien, algo que pediría ya el nefrólogo. ¿En qué momento de que detectamos a nuestro paciente lo vamos a enviar a nefrología? Ahorita vamos a ver por etapas y ahorita más como son más o menos los criterios a grande modo. Cuando se tenga una albuminuria por arriba de 300 miligramos, indistintamente del filtrado glomerular que tenga el paciente. Cuando el filtrado glomerular está por abajo de 30 mililitros, excepto, hay que tener en cuenta, en aquellos pacientes que tengan arriba de 80 años de edad, que no se traduzca en signos de daño renal, que no tengan datos de síndrome urémico, que tengan una enfermedad, digamos, comórbidos graves, por ejemplo, un paciente que sea oncológico, ya con una expectativa de vida pues muy corta. También se tiene que enviar a aquellos pacientes con tasa de filtrado glomerular entre 30 y 60 mililitros, pero que tengan datos de progresión de la nefropatía, los que había mencionado previamente. Y aquellos pacientes que tengan, también pues que tengan, como tal que su tasa de filtrado glomerular, en lugar de descender 1 mililitro por año, descienda 5 mililitros por año. También aquellos pacientes que tengan enfermedad renal crónica y que tengan anemia que no corrige, a pesar de nosotros haberle dado manejo con hierro. Y pacientes que tengan datos de hipercalemia. Se menciona que en pacientes que tengan por abajo de 70 años de edad, una tasa de filtrado entre 30 y 45, los podemos estar monitorizando en la consulta de geriatría o en la de medicina familiar, cada 3 a 6 meses, con determinación de tasa de filtrado glomerular y determinación de albuminuria. Pues aquí es un esquemita básicamente que explica los factores que les mencioné previamente.
Y si tiene filtrado glomerular por abajo de 60, por ejemplo, si lo tiene entre 30 y 60, a los 15 días le tenemos que volver a pedir otra determinación de filtrado glomerular. Más podemos pedirle sedimento y también podemos pedirle albuminuria. Si se confirma que o sea, que sí hay daño, o bien se remite, por ejemplo, si hay daño, se va a ver que hay una albuminuria por arriba de 300, se va a remitir al nefrólogo. Si solamente persiste igual el paciente con la tasa de filtrado de 30 a 60, se tiene que repetir en 3 a 6 meses y ya posteriormente realizarle una eco renal y en base a eso establecer como tal que tiene la enfermedad renal crónica. Si en dado caso nosotros optamos por determinar el cociente de albúmina creatinina, si nos da pues arriba de 300 ya es criterio para remitir a nefrología, independientemente de la tasa de filtrado glomerular que tenga. Si nos da entre 30 y 300, le tenemos que repetir otra vez tanto el filtrado glomerular como la albuminuria. Por lo menos unas 2 determinaciones en 3 meses, cada 6 semanas podemos tomar las determinaciones de albúmina creatinina. Y si nos da por abajo de 30, pues el cribado puede ser de manera anual en la consulta de geriatría o de medicina familiar. Y pues en base a esto, les comentaba si van a tener, ahora en base a los colores de riesgo. Por ejemplo, si el paciente tiene un filtrado glomerular por arriba de 90 y una determinación de albúmina por abajo de 30, pues en este caso el paciente no requiere que lo estemos viendo en la consulta de nefrología. Se puede tener manejo en la consulta de geriatría o en la de medicina familiar. Cuando el paciente tiene una tasa de filtrado entre un estadio 3B y una albuminuria entre 30 y 300, sí se puede estar viendo tanto en la consulta de geria como de medicina familiar, pero con un seguimiento más estrecho. Ya no tiene que hacer el seguimiento anualmente. La determinación tiene que ser por lo menos cada 3 o 6 meses. Y por ejemplo, si se hacen 2 controles y esos 2 controles salen alterados en este periodo, pues ya el paciente se debe remitir a la consulta de nefrología. Y pues ya todo aquel paciente que tenga un estadio 4 o estadio 5 es criterio, independientemente del nivel de albúmina, es criterio para remitirlo a la consulta de nefrología. Bueno, ¿y cuándo debemos iniciar la terapia de sustitución renal? En todas las bibliografías mencionan que el momento óptimo para iniciar la terapia es cuando se realiza de manera planificada, cuando detectas a aquel paciente con un estadio 4 o estadio 5, pero sin datos de síndrome urémico, en el que tú puedes hablar con él, le vas a plantear los beneficios de una u otra opción, de ya sea de diálisis o hemodiálisis, en la que le vas a explicar pues cómo va a ser su vida, en cómo vas a intervenir. Eso sería como el momento ideal. Sin embargo, pues no, casi siempre no ocurre de esa manera, ya ocurre de manera tardía. Y pues se debe plantear en todos aquellos pacientes que tengan una tasa de filtrado por abajo de 15 mililitros minutos sobre superficie corporal, en aquellos pacientes que tengan datos de síndrome urémico, encefalopatía, sangrado de tubo digestivo, astenia, dinamia, la acidosis, que tengan hipercalemia, náuseas, vómito, niveles de BUN por arriba de 100. En aquellos pacientes también que aunque no tengan datos de síndrome urémico, pero que tengan difícil control de la sobrecarga hídrica, o que aunque tengan estadio, digamos 4, que tengan un filtrado de 20 mililitros, pero tengan edema de repetición, tanto edema agudo pulmonar o derrame pleural o edema en extremidades inferiores, pues sí se debe valorar de manera planificada la terapia de sustitución renal. O en aquellos pacientes que tengan deterioro de la hipertensión, que no puedan controlar a pesar de tener 3 o 4 fármacos. ¿Qué se debe, bueno, qué técnica optar para la terapia de sustitución renal? ¿Diálisis peritoneal o hemodiálisis? Pues bueno, se menciona en sí que la técnica debería ser de una manera u otra planificada entre el médico, el nefrólogo y el paciente y la familia. Pero normalmente aquí optamos por, de acuerdo a si tiene cavidad útil, pues lo mandamos a diálisis peritoneal. Si no tiene cavidad útil o llega con datos de o llega con urgencia dialítica, en ocasiones los metemos a hemodiálisis. Pero pues no, lo ideal es planificarlo y verle qué le conviene más al paciente, de acuerdo a su red de apoyo, por ejemplo. Tenemos que las ventajas de la diálisis peritoneal es que conlleva menos restricciones dietéticas que la hemodiálisis.
tenemos mejor control del fósforo, del hiperparatiroidismo. Hay un mejor control también de la anemia, pues ya que no hay recambio como en la hemodiálisis. También los cambios de volúmenes son menos en la diálisis peritoneal con la hemodiálisis. Si se fijan, es muy frecuente que en la hospitalización lleguen pacientes con choque hipovolémico, porque se hipotensaron en la hemodiálisis. Y pues muchas veces los pacientes con diálisis peritoneal tienden a preservar más la diuresis residual. Los inconvenientes de la diálisis peritoneal, comparados pues con la hemodiálisis, es que conlleva la presencia de una cirugía y tener un catéter abdominal. Entonces, tener un cuerpo extraño. El catéter, al tener un cuerpo extraño, pues ya te confiere el riesgo de infecciones, pues tiene mayor riesgo de peritonitis. La peritonitis pues se asocia a mayor mortalidad del paciente. También tenemos que pues la técnica, como los pacientes en enfermedad renal crónica son pacientes desnutridos, pues obviamente es más factible, más fácil que disfuncione un catéter TENCOT a que disfuncione un catéter Majorca. Y pues la diálisis peritoneal conlleva mayor dependencia de los familiares, ya que tienen que estar realizándolo por lo menos 4 veces al día, y no todos los pacientes cuentan con la facilidad de que sus familiares lo estén realizando. Y pues la hemodiálisis es nada más acudir 3 veces por semana a una clínica en la que tú no tienes que hacer nada más que acudir, quizás tengan que acompañar, pero pues no implica que alguien tiene que estar pendiente de ti prácticamente todo el día. Bueno, ¿y qué opciones de tratamiento tenemos de la enfermedad renal crónica en el adulto mayor? Se ha visto que los resultados en cuanto a diálisis peritoneal y hemodiálisis son muy diversos. Por ejemplo, se hizo un estudio observacional con 202 pacientes en el que sí se encontró mayor supervivencia tras una terapia de sustitución renal versus un manejo conservador. Pero los pacientes que recibieron terapia de sustitución renal tuvieron más días de estancia hospitalaria comparados con aquellos pacientes que recibieron manejo conservador, que quizás sí tuvieron menor sobrevida, pero no tuvieron más hospitalizaciones. Y sí, siempre tener en cuenta que no existe contraindicación por edad para que un paciente reciba terapia de sustitución renal. Más bien tiene que ver con la funcionalidad, tanto, digamos, funcional como tal, y la condición del paciente, así como las comorbilidades asociadas y el pronóstico o la progresión de la nefropatía del paciente. Bueno, ¿cuándo le vamos a indicar a un paciente adulto mayor el manejo conservador? Bueno, en aquellos pacientes que tengan arriba de 80 años de edad, con una función renal estable, es decir, que tenga una progresión lenta, que no progrese arriba de 5 mililitros por año, que no tenga datos de proteinuria o que la proteinuria o la albuminuria sea un poco significativa, que sea por abajo de 30 o de 30 a 300. Que no tenga anemia o que no tenga datos o signos de alarma, que no tenga síndrome urémico, que no tenga sobrecarga hídrica, que no pulse con derrames pleurales de repetición. Y esos pacientes se pueden seguir en atención primaria o en la consulta de geriatría. También en aquellos pacientes que tengan un estadio 5, pero que tengan una expectativa de vida corta, menor a 6 meses, de acuerdo a los índices de Charlson, por ejemplo. Que tenga una situación funcional muy deficiente, es decir, que tenga demencia, que tenga dependencia severa para las actividades tanto básicas como instrumentadas de la vida diaria. Se podría considerar en ellos un manejo conservador. Que tengan comorbilidades asociadas graves. Aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, patologías oncológicas, ya que están en terapia paliativa. O bien, aquellos pacientes que no acepten la diálisis como tal, pues se les puede hacer también manejo conservador. ¿Cómo se debe monitorizar y seguir a los pacientes con enfermedad renal crónica? Igual, también aquí van a aplicar las escalitas, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular y de acuerdo al nivel de albúmina. Pues si el paciente tiene, el color amarillo dice que va a ser el seguimiento por medicina familiar o geriatría. El colorcito rojo pues nos menciona que va a ser por nefrología. Puede ser en conjunto nefrología con medicina familiar, nefrología con geriatría. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un filtrado glomerular que los clasifica en un estadio 4 y tienen una albuminuria por arriba de 300, se tienen que llevar un control de consultas, por lo menos 4 consultas anuales, hasta 6 consultas anuales.
Y aquí viene, por ejemplo, qué se le va a hacer en atención primaria y qué se le va a hacer en nefrología, de acuerdo al estadio. Por ejemplo, los pacientes que tienen de un estadio 1 a un estadio 3A, pues en primer lugar, pues identificar sus factores de riesgo de enfermedad renal. Valorar que no tenga datos de progresión de enfermedad renal crónica, como ya vimos con la albuminuria, con la tasa de filtrado glomerular, y pues control sobre todos los factores de riesgo. Si se decide mandar a estos pacientes a nefrología, pues solamente los van a ver de manera anual o cada 6 meses. Se tiene que buscar pues causas de la enfermedad renal crónica y que puedan ser susceptibles de intervención. Si hablamos de un paciente que tiene una tasa de filtrado de 30 a 45, si recuerdan esos también, si no tienen datos de progresión, los podemos ver en la consulta de geriatría, en la consulta de medicina familiar. Se tienen que estar valorando los datos de progresión, se tiene que hacer un énfasis en los fármacos que consume el paciente, sobre todo AINES o antibióticos nefrotóxicos, para intervenir y evitarlo en la medida de lo posible. Consejos higiénico-dietéticos, ahorita vamos a ver lo del ejercicio, lo de la dieta. Se tiene que, dice, como estos pacientes tienen, digamos que mayor inmunosupresión, se tiene que vacunar con neumococo, influenza y hepatitis B. Se tiene que revisar entonces que el paciente cuente con ellas o si no, ofrecérselas. Se tiene que detectar también a este nivel datos de anemia, hipercalemia, hiponatremia, para intervenir de manera oportuna. Y ya, pues, si se manda a nefrología, pues nefrología igual también va a intervenir en los trastornos hidroelectrolíticos, en los trastornos sociominerales. Si ya está en un estadio 4, igual también ya tenemos que empezar. Lo ideal es empezar a ajustar los fármacos entre el estadio 3B, los fármacos de acuerdo al filtrado glomerular, sobre todo los antibióticos. Igual también seguir revisando los fármacos que consume el paciente, las medidas higiénico-dietéticas. Y ya, pues si se manda a nefrología, es para que en ese estadio el nefrólogo ya vaya preparando al paciente para la terapia de sustitución renal, le vaya explicando las ventajas de uno y otro método, cuál método es más conveniente de acuerdo a su nivel de vida, de acuerdo a sus características y de acuerdo a su edad. Igual esto es un resumencito también, más o menos como lo que vimos en la tablita, en el que, por ejemplo, en el estadio 3B, pues si el paciente es menor de 80 años de edad, pues podemos no remitirlo, pero estar controlando una consulta con albuminuria y tasa de filtrado por lo menos cada 2 a 4 meses. Si es mayor de 80 años, pero está en un estadio 3A, lo podemos estar igual vigilando en la consulta y no remitirlo, pero siempre y cuando no tenga datos de progresión de la enfermedad renal crónica. Lo vigilamos cada 3 a 6 meses. Pero pues si ya tienen datos de progresión, pues sí se tiene que remitir a nefrología. Bueno, algo importante en esto es la fragilidad en los pacientes adultos mayores y pues nefrópatas. La fragilidad es lo que le confiere peor pronóstico a un paciente que tiene enfermedad renal crónica. En este artículo se menciona que la fragilidad en pacientes adultos mayores por arriba de 65 años de edad es del 10.7% y que alcanza un 25% de los pacientes que tienen arriba de 85 años de edad. Entonces, también se menciona que en aquellos pacientes que aún no requieren diálisis se encuentra fragilidad en el 14% de ellos. Y en aquellos pacientes que ya tienen terapia de sustitución renal, se ha encontrado fragilidad en el 40-70% de los pacientes. Y esto les va a conferir un 2.5% más de riesgo de mortalidad. Y pues aquí en este esquemita, pues se ven todos los factores que están asociados a la fragilidad, tanto el envejecimiento, los factores genéticos, las comorbilidades que ya tenga el paciente, factores ambientales en los que se desenvuelva, pues la inflamación parte de la inflamación crónica, pues el daño celular, la aterosclerosis, tanto por los malos hábitos alimenticios como lo propio de la edad, también la liberación de radicales libres al estrés que se va dando con la edad, y pues también la disminución de las reservas fisiológicas que hemos venido viendo a mayor edad. Y pues todo esto confiere fragilidad. Y los síndromes geriátricos.
Bueno, este es un artículo en el que habla de pacientes que están tanto en pacientes que tienen terapia de sustitución renal, diálisis o hemodiálisis, y qué tanto impacta en ellos la fragilidad. Entonces, como vimos, aproximadamente el 75% de los pacientes que tienen una terapia de sustitución renal cumplen con criterios de fragilidad. Este estudio, pues, fue observacional prospectivo en pacientes mayores de 65 años de edad, que se catalogaron tanto en prefrágiles como frágiles, de acuerdo a la escala de Fraser. Estaban tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. Originalmente eran 84 pacientes, pero de acuerdo a que aquí el criterio que tuvieron que cumplir los pacientes que tuvieran 1 año con terapia de sustitución renal y que fueran prefrágiles o frágiles. Y pues de esos 84 pacientes se descartaron los que no cumplían con el año de terapia y que no cumplían con criterios de fragilidad. Entonces, al final de cuentas, solamente quedaron 27 en hemodiálisis y 27 en diálisis peritoneal. Las características que se evaluaron fueron la edad del paciente, el índice de Charson, el índice de masa corporal, el tiempo que tenían en terapia de sustitución renal, el cumplimiento de que tuvieran una adecuada diálisis, los niveles de hemoglobina y los niveles de albúmina. Y pues, en esos pacientes se dio un seguimiento de 1 año. Se registró la mortalidad, los días y el número de hospitalizaciones, las caídas y las fracturas de cadera. Al final se encontró que los días y números de hospitalizaciones fueron similares en los pacientes que tenían diálisis peritoneal o hemodiálisis, y que la supervivencia en ambos grupos fue similar también. Entonces, que no hubo mayor, que no fue significativa los días de estancia hospitalaria, los números de hospitalizaciones, la mortalidad, las caídas, las fracturas de cadera, tanto en diálisis peritoneal como en hemodiálisis. Lo único que sí fue significativo fue que los niveles de albúmina fueron más elevados o estaban dentro de rangos normales en pacientes en hemodiálisis comparados con aquellos pacientes con diálisis peritoneal. Y también se encontró que el índice de masa corporal era mayor en aquellos pacientes en diálisis peritoneal comparados con aquellos pacientes con hemodiálisis. Pero en sí, ni una ni otra terapia, en cuanto a pacientes con fragilidad, ofrece mayor beneficio. Digamos que tienen el mismo riesgo de mortalidad y el mismo riesgo de supervivencia. En este artículo de los pacientes, murieron 5 pacientes de diálisis peritoneal y murieron también 5 pacientes del grupo de hemodiálisis. Pero pues fue una población muy corta. Y pues sí, ya como resultado final, ellos sí mencionan que pues recordar que en los adultos mayores existe un estado crónico de inflamación que se conoce como inflaming. Y pues todo esto es asociado sobre todo a que la fragilidad esté presente en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Y pues sí, se encontró que la hipoalbuminemia y la comorbilidad de Charson se asociaron con mayor riesgo de fragilidad. ¿Qué medidas de intervención se pueden utilizar para prevenir o bien retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica? Lo primero y lo más importante de todo, pues es el ejercicio físico. Se recomienda que hagan aproximadamente de media hora a 1 hora de ejercicio de 4 a 7 días a la semana. Nada más que tener en cuenta que cuando la enfermedad renal crónica pudiese establecer, el ejercicio se va a adaptar a la capacidad física de cada paciente, pues tampoco vamos a esperar que un paciente que ya acudió con un estadio 5, que tenga ya amputación, pues no vamos a esperar que el paciente pueda hacer ejercicio como un paciente adulto mayor que tenga un estadio 4, que se atendió de manera oportuna y pues aún pueda hacer caminata, natación, que pueda trotar. Pues tenemos que evitar el tabaquismo, pues en todo, ¿no? O sea, el tabaquismo para nada aporta beneficio en ninguna patología. Y pues se tiene que por lo menos una pérdida de peso del 5% del peso basal del paciente. La dieta. Bueno, en cuanto a la restricción dietética, ahorita vamos a ver, en una tablita más adelante, que ya si ya está en terapia de sustitución renal, podemos ser más permisibles. Cuando apenas se va el paciente a manejar, cuando el paciente se detecta con la enfermedad renal crónica, pero aún no tiene una terapia de sustitución renal, el ajuste del contenido de proteínas debe de ser de 0.8 gramos por kilo de peso.
de las cuales 50% tienen que ser de alto valor biológico, es decir, proteínas de origen animal. En pacientes con hemodiálisis, pues ya se puede permitir hasta 1.2 gramos por kilogramo de peso porque ellos tienden a perder más proteínas. El consumo de sal, pues debe ser menor a 6 gramos, es decir, debe ser entre 2.4 gramos de sal al día. Y pues se debe complementar con restricción de potasio, fósforo y se tiene que hacer un aporte de vitamina D. Ahorita vamos a ver más adelante los fármacos que se pueden utilizar. Y pues aquí vienen, por ejemplo, en prediálisis, en diálisis peritoneal y en hemodiálisis, el consumo, por ejemplo, de proteínas de acuerdo al filtrado glomerular. Si el paciente tiene un filtrado glomerular todavía por arriba de 70, pues si todavía no tiene una terapia de sustitución renal, pues se puede dar de 0.8 a 1 gramos por kilogramo de proteína. Si el paciente ya está en diálisis peritoneal y tiene una tasa de filtrado glomerular desde de arriba de 70, pues se tiene que dar de 1.2 a 1.5. Y si está en hemodiálisis, pues se tiene que dar de 1.2 hasta 1.4. Y aquí, por ejemplo, ya vienen las calorías. Más o menos todas las 10 coinciden en aproximadamente de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso. Si los pacientes tienen obesidad, pues se tiene que hacer un poquito más restringido. Puede ser de 25 a 30 kilocalorías por gramo de peso. Igual las proteínas pues no varían mucho. El consumo de líquidos en promedio tiene que ser de 1 litro al día, pero también tenemos que tomar en cuenta el volumen urinario. Y pues más o menos aquí venía como qué tipo de comidas le podemos ofrecer al paciente. Una ración al día de proteínas, que son 120 gramos de carne, el jamón o 2 huevitos. La ración de lácteos, que puede ser un cuartito de leche o 2 yogures, 680 gramos de queso, sobre todo queso fresco, queso ranchero. Pan, cereales o pastas, de 2 a 3 raciones al día. Puede ser una taza de arroz, una taza de pasta, una taza de legumbres, sobre todo verduras precocidas al vapor. 1 o 2 rebanadas de pan o de galletas, sobre todo pues galletas que no tengan un alto contenido de carbohidratos. Digamos que no sean endulzadas con chocolate, con bombón. De tubérculos y frutas, pues un consumo relativamente puede ser libre. Lo que respecta a frijoles, a garbanzos, lentejas, pues sí tienen más opción. Pero pues lo ideal es mandarlos a nutrición para que les establezcan una dieta. En cuanto al manejo de hipertensión, bueno, la hipertensión casi siempre en sus pacientes también suele ser de difícil control. El objetivo de la hipertensión arterial tiene que ser por abajo de 140/90. Sobre todo en adultos mayores de 80 años de edad. En pacientes más jóvenes de 65 años de edad podemos tener límites un poquito más estrictos por abajo de 130/85. Y sobre todo en aquellos pacientes que tengan albuminuria significativa, es decir, por arriba de 300. Es más, hasta se menciona que podemos hacer hasta un poquito más estrictos. Si la albuminuria está por arriba de 30, podemos hasta limitarlo por abajo de 130/80 la hipertensión, sobre todo pues pacientes que tengan diabetes también. Y pues los fármacos de primera elección son los CIECAS y los ARA2. Independientemente de si el paciente es hipertenso o no, recordar que los CIECAS y los ARA2 son nefroprotectores. Por lo tanto, están indicados aún sin que el paciente tenga hipertensión arterial. Y sobre todo porque disminuyen la proteinuria. Aquí el objetivo es mantener la proteinuria por abajo de 0.5 gramos día. Y en la diabetes, pues no voy a redondar mucho, pero los niveles de hemoglobina glicada se recomiendan por abajo del 7%, sobre todo en adultos mayores. Si son personas de 65 años para abajo, pues tenemos que ser todavía más estrictos. El nivel óptimo debe ser de 6.5%. Y pues aquí, para no hacerla larga, aquí en esta tabla vienen todos los fármacos de acuerdo al grupo y pues cuándo se deben dar hipoglucemiantes orales y cuándo no. Y dependiendo del tipo, por ejemplo, cuándo se deben suspender y de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, cuándo dejarlos de dar. Y pues aquí ya vienen todos. Y por ejemplo, en cuanto a lo que respecta a la insulina, si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular por arriba de 50, pues no se precisa ajuste. Ya por abajo de 10, se tiene que reducir la dosis
al 50% de la que utilizaba previamente. Y entre 50 y 10 se tiene que reducir al 75%. La dislipidemia. Pues la enfermedad renal crónica se asocia con un alto riesgo cardiovascular. Y se han hecho estudios en los que se revela que la intervención a nivel de dislipidemias en pacientes con enfermedad renal crónica ha disminuido los eventos adversos. ¿Qué se recomienda? Pues lo de elección son las estatinas, son las primeras opciones. Y los fármacos que se consideran de elección es la fluvastatina, la atorvastatina, la pitavastatina y la ezetimiba. Sobre todo la combinación de simvastatina y ezetimiba. Son como lo que más se recomienda. Los fibratos. Bueno, estos sí se deben indicar, pero pues no son de primera opción y tienen mayor riesgo, por ejemplo, de miopatía. Sobre todo cuando se asocian tanto con estatinas. Y pues si tienen enfermedad renal crónica, el riesgo aumenta más. El que más se recomienda y el que digamos que tiene menor cantidad de efectos adversos es el genfibrosilo, de 600 miligramos. Y pues el objetivo en un paciente con una enfermedad renal crónica, entiéndase por enfermedad renal crónica que el paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular por abajo de 60, se recomienda un colesterol LDL por abajo de 70 miligramos sobre decilitro. O por lo menos, si no podemos llevarlo a 70, que tenga la reducción del 50% con respecto al colesterol previo del paciente. Y pues los fármacos que aquí podemos ver, esos son como de marca más accesible, genérica, pues 169 genfibrosilos. Si lo queremos de marca patente, el OPID, lo encontramos en 609 en la farmacia San Pablo. También tenemos la combinación de roxavastatina con ezetimiba, lo encontramos en 1.163 pesos y pues es una caja mensual. Bueno, la anemia. Aquí la anemia pues se define como la disminución de la concentración de hemoglobina por abajo de dos divisiones estándar de la población general, más o menos corregida por edad y sexo. En mujeres se tiene un valor de rango normal de 11.5 a 12.5. Hablamos de pacientes adultos. De hombres de 12 a 13.5. Y pues la anemia aquí en los enfermos renal crónicos pues puede estar asociada por disminución de la producción de eritropoyetina, por las células peritubulares mesangiales, por una baja respuesta a la médula ósea, porque ya no hay el estímulo de la eritropoyetina, porque también se aumenta, con la inflamación se aumenta la hepcidina, y también porque ya no es posible captar, la eritropoyesis ineficaz y no es posible captar un adecuado hierro. Y pues aquí se tiene que buscar tener a los pacientes entre 10 y 12 de hemoglobina, pues no queramos llevarlos a 14. ¿Cuándo debemos iniciar la corrección de la anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica? Cuando la hemoglobina está por abajo de 11 gramos sobre decilitro en mujeres premenopáusicas o en pacientes jóvenes. O cuando está por abajo de 12 en pacientes adultos o menopáusicas. Lo primero que tenemos que hacer es, pues, corregir las reservas de hierro. Aquí el objetivo es tener un índice de saturación de transferina por arriba del 20% y no mayor de 50%, y un nivel de ferritina por arriba de 100 nanogramos sobre mililitro. Aquí se tiene que hacer un control del metabolismo del hierro por lo menos cada 3 meses en aquellos pacientes que les vamos a dar hierro. En aquellos pacientes que no tienen, que no están recibiendo, por ejemplo, la eritropoyetina y que tampoco tienen control que tampoco reciben que no reciben hierro ni eritropoyetina, el control de las reservas de hierro debe de ser, por ejemplo, cada 3 meses, pero los niveles de hemoglobina se tienen que hacer cada mes y tienen que tener el nivel entre 10 y 12. En pacientes que están en prediálisis o en diálisis peritoneal, inicialmente también se pueden indicar hierro por vía oral, 200 miligramos al día. Pero en aquellos pacientes que ya llegan con datos de síndrome anémico, podemos iniciar con hierro parenteral. Esto lo podemos calcular de acuerdo a la fórmula que hay para el déficit de hierro, o lo podemos hacer también de acuerdo a, como ya hay parámetros establecidos.
Si le vamos a dar hierro de Dextran, pueden ser infusiones de 100 a 200 miligramos. La dosis de hierro grande es de 20 miligramos de hierro por cada kilogramo de peso. Esto es en parámetros así como establecidos, no sin hacer el cálculo del déficit de hierro. O si es de carboximatosa férrica, pues la dosis va de 500 a 1000 miligramos. Y pues lo encontramos en presentaciones, por ejemplo, el hierro de Strand de genérico, pues nos cuesta 135 pesos. Y si queremos el Hydex, que es el de patente, pues está en 316 pesos. El que sí está un poquito caro es el Remeji, que es la carboximatosa férrica, pues nos cuestan 3.499 pesos en Farmacia San Pablo. Y pues aquí sí más o menos está lo de, midimos los niveles de ferritina sérica, midimos la saturación de transferina, y ya pues si tiene el paciente hemoglobina por abajo de 9, le podemos iniciar o bien el hierro intravenoso, ya sea, por ejemplo, si el paciente está en diálisis peritoneal, pues el hierro pues se lo tenemos que aplicar intravenoso. Si está en hemodiálisis, pues puede ser en la misma hemodiálisis. Recordar que el hierro tiene que infundirse en solución salina, que tiene que hacerse primero una prueba de hierro que no tenga intolerancia al hierro, que no tenga alergia. Y dice que una vez que se hace la infusión del hierro, se tiene que dejar, por ejemplo, una dosis de sostén, por lo menos cada mes, y hacerse determinaciones de la hemoglobina cada 6 semanas. ¿En qué pacientes vamos a indicar la eritropoyetina? Pues, primero que nada tenemos que corregir las reservas de hierro. Cuando hemos corregido las reservas de hierro y ya tratamos al paciente con hierro y no responde, y el paciente persiste con hemoglobina por abajo de 10 gramos sobre decilitro, y se han descartado otras causas de anemia, por ejemplo, si el paciente tiene sangrado de tubo digestivo, pues no vamos a esperar que el paciente, que a pesar de tener enfermedad renal crónica y tenga sangrado de tubo digestivo, pues no va a corregir con eritropoyetina, tenemos que corregir las otras causas. La dosis de inicio de eritropoyetina, pues es de 50 a 150 unidades por kilogramo de peso subcutánea, o puede ser de manera intravenosa si se tienen que dar altas dosis de eritropoyetina. Cuando son las dosis por arriba de 6.000 unidades, se puede indicar de manera IV, sobre todo en aquellos pacientes que están en hemodiálisis. También está la cera, que es el receptor que es el receptor digamos que es como un receptor de eritropoyetina activada. La dosis es de 0.6 unidades por kilogramo una vez cada 2 semanas en la fase de corrección, y ya cuando se quiere dar de mantenimiento se tiene que dar una vez al mes con la misma dosis. También tenemos la darbepoetina, que es como la eritropoyetina de manera sintética. La dosis es un poquito más baja, de 0.45 unidades por kilogramo de peso, y pues es de manera subcutánea. En ella una vez que se aplica, se tienen que medir los niveles de eritropoyetina en los 15 días. Y aquí tenemos las presentaciones. La eritropoyetina de manera genérica pues nos cuesta 1.145 pesos. Pero pues ya, si queremos eritropoyetina patentes un poquito más caras. Tenemos el Mircera, que cuesta 2.964 pesos, si es de 50 microgramos. Si lo queremos de 100 microgramos, pues cuestan 5.564 pesos. Y pues hay también de 250 microgramos, que cuestan 10.690 pesos, que es como el Cera. Y tenemos la darbepoetina, de 2 presentaciones. De 30 microgramos nos cuestan 4.000 pesos, y de 300 microgramos nos cuestan 10.824 pesos. Y pues lo único que he visto que ofrece el seguro hasta ahorita pues es la eritropoyetina. Y las metas que tenemos que establecer con un paciente que tiene eritropoyetina es de 10.5 a 12.5 de hemoglobina, nunca llevarlo más allá de eso. Y pues aquí está, por ejemplo, si la eritropoyetina, los niveles de mantenimiento, ya cuando conseguimos una dosis, digamos, estable de hemoglobina, se puede
se puede reducir a un 20-30% de la que utilizaba inicialmente. Igual también la darbepoetina, de un 20-30% de la que utilizaba inicialmente. Y la cera se puede disminuir de 6 a 80 microgramos cada 2 semanas. Igual aquí es el mismo algoritmo donde vienen las dosis de cada una, de acuerdo al kilo de peso. Pero casi siempre esto lo va a valorar de una vez que esté con el nefrólogo. ¿Cuándo vamos a indicar transfusiones en un paciente con anemia? Cuando tenga datos clínicos de síndrome anémico, independientemente del nivel de hemoglobina, si tenga hemoglobina de 8 o tenga hemoglobina de 6. En aquellos pacientes que tengan que sean mayores de 65 años de edad, que tengan enfermedades cardiovasculares y pulmonares y que pues no toleren la anemia, que estén con datos de disnea por una hemoglobina de 8.5, una hemoglobina de 7.8. Entonces en ellos se sugiere transfundir cuando tengan hemoglobina sobre todo por abajo de 8. O en aquellos pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico con hemoglobina por abajo de 7. Y está contraindicado transfundir un paciente a pesar de que vaya a entrar a cirugía y que sea renal, que tenga hemoglobina de 10. Pues también recordar que hay alteraciones a nivel del metabolismo mineral óseo. Lo principal que vamos a encontrar, pues es un déficit de vitamina D, vamos a encontrar hiperfosfatemia, vamos a encontrar también hipocalcemia y también hiperparatiroidismo secundario. Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Pues, cuando la tasa de filtrado glomerular esté por abajo de 45 mililitros, se recomienda que se midan los niveles de calcio y fósforo una vez a 3 veces al mes. Bueno, una vez al mes o cada 3 meses. Los niveles de paratormona cada 3 meses o bien cada 6 meses. Los niveles de vitamina D cada 3 meses o cada 6 meses. Lo principal para prevenir la hiperfosfatemia son los captores de fósforo. Eso se tienen que administrar con las comidas porque ayudan a absorber más, a captar más fósforo. Pues tenemos como el carbonato de calcio, el acetato de calcio. Y pues entre ellos también tenemos aquellos que tienen calcio y aquellos que no tienen calcio. Podemos encontrar el carbonato de calcio de genérico en 77 pesos. Está el Calcidept, que también es carbonato de calcio en 65. También podemos encontrar el carbonato lantano o también el Cebalamer, pero esos son más caros, pues en 4.499 pesos. Y pues también la vitamina D. Aquí la menciono en la presentación de Ken Pharma. No encontré el precio. Pero pues también la podemos encontrar en el seguro. Y pues aquí están más o menos los rangos, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, los rangos que debemos de mantener de fósforo. Por ejemplo, en un estadio 3, tenemos que tener un nivel de fósforo entre 2.7 y 4.6. Es casi lo mismo que en población general. Tenemos que mantener un calcio entre 8.4 y 10.2. Y nivel de paratormona tenemos que mantener entre 35 y 70 picogramos por mililitro. Si el paciente ya está en estadio 5, los niveles de fósforo los tenemos que mantener entre 3.5 a máximo 5.5. El calcio igual 8.4 y lo mínimo 8.4 a 9.5. Aquí se puede permitir que el nivel de paratormona, digamos que de manera compensatoria se espera que se eleve 3 veces su límite superior. Entonces, como rango permitido, se puede que sea de 150 a 300 picogramos mililitro, no más allá de eso. Y pues, ¿qué medicamentos podemos utilizar para el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario? Pues los análogos de la vitamina D, como el calcitriol, entre ellos el calcitriol. También podemos utilizar activadores selectivos del receptor de vitamina D, como es el Templar, que su medicamento activo es el paricaciltol. Y este es un buen medicamento porque tiene casi siempre como son análogos de la vitamina D, por ejemplo, el calcitriol tiene también a retener mayor calcio y tenemos a causar hipercalcemias en los pacientes. Entonces, este es más noble y regula de mejor manera los niveles de calcio. Lo podemos aplicar tanto de manera inyectable como de manera vía oral.
Y pues aquí están los precios. Y también, por ejemplo, el carbonato de calcio se asocia a mayor riesgo también de delitos. Y pues estos no tienen menor riesgo de delitos, menor riesgo de calcificaciones vasculares. También tenemos los calcimiméticos, como el Mimpara, que su medicamento activo es el Cinacalcet. Y pues aquí está el precio, 4.930. Bueno, otros fármacos indispensables para la enfermedad renal crónica son los sulfatoanálogos. Tenemos que tener en cuenta que los sulfatoanálogos, digamos que son aminoácidos, pero que no tienen el grupo amino. Más bien tienen enlaces con el grupo carbono. Entonces esto hace que los sulfatoanálogos aumentan la síntesis de proteínas, disminuyen el catabolismo proteico, pero las proteínas que se producen no causan daño a nivel de los túbulos renales. Entonces, como los pacientes nefrópatas tienen déficit de proteínas, se les tiene que dar digamos que estos como suplementos para sustituir, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un aporte de proteínas por abajo de 0.4 gramos por kilogramo al día. Se puede indicar de manera conservadora en la enfermedad renal crónica. Se empiezan desde el estadio 3B. La dosis recomendada es de una tableta por cada 5 kilogramos de peso al día, o bien 0.1 gramo por cada kilo de peso. Es lo que equivale aproximadamente de 4 a 8 tabletas 3 veces al día. Y pues lo que estaba viendo, que los pacientes de nefrología casi siempre les dan, máximo lo que he visto, 2 tabletas cada 8 horas, pero la mayoría vienen con una tableta cada 8 horas. Entonces, pues no están recibiendo de manera adecuada el aporte de alfa-cetanálogos. Y pues estos contienen aminoácidos esenciales como la lisina, trionina, triptófano, histidina, tiroxina y valina, metionina. Y pues aquí hay 2 presentaciones de manera patente: el Cetolan, que cuesta 1.040, y el Ketosteril, que fue el que mencioné ahorita, que cuesta 1.250. Y pues la ventaja es que los tenemos están dentro del cuadro básico del Seguro Social. Y pues sí, igual la dosis sí coincide en todos lados, son de 4 tabletas cada 8 horas, o calcularla de acuerdo al peso del paciente. Bueno, y ya casi para terminar, trasplante renal en el adulto mayor. Bueno, lo ideal sí es realizar el trasplante anticipado, de manera planificada. Mencionan algunos artículos que una vez que se detecta el paciente con enfermedad renal crónica, lo ideal sería, en lugar de pasarle una terapia de sustitución renal, sería ofrecer el trasplante, pero pues vemos que esto no sucede. Y recordar que no hay una edad cronológica, más allá de la cual se puede decir que no hay posibilidad para trasplantar al paciente. Pero pues igual también tener en cuenta la funcionalidad del paciente, las comorbilidades y pues la expectativa de vida. Y pues que lo más seguro para el paciente es el trasplante de donador vivo, comparado con el donador cadavérico, porque sí, la supervivencia de un trasplante de donador cadavérico es más corta con un trasplante de donador vivo. Y aquí en este cuadrito vemos, por ejemplo, donante vivo, la supervivencia de 3 meses, 1 año y 5 años. A 3 meses es del 99.2% de la supervivencia del paciente y del 98% de la supervivencia del injerto. A 5 años la supervivencia del donante vivo es del 79.2% del paciente y 73% del injerto. Y bueno, si nos vamos a donantes cadavéricos, sin criterios expandidos se refiere a que no tienen control de la edad del paciente que falleció, no tienen control de patologías previas del paciente. Con criterios expandidos son aquellos trasplantes que son más rígidos, que tienen mayor control. Entonces, pues en aquellos pacientes, si vemos comparado de los pacientes de donante cadavérico con donante vivo, pues vemos que la supervivencia del paciente, tanto a 3 meses, 1 año y 5 años, va a ser mayor con donante vivo que con donante cadavérico. Igual también la supervivencia del injerto es mayor en pacientes de donante vivo que paciente de donante cadavérico. Y pues aquí también es igual es un resumencito de qué intervenciones se tiene que hacer en cada estadio, pero fue más o menos lo que ya mencionamos: qué objetivo de presión arterial se tiene en estadio 1, estadio 4, qué medicamentos se tienen que dar, los IECA, los ARAS, cómo vas a prevenir el riesgo cardiovascular, cuando las estatinas, la hemoglobina glicada,
Entonces, básicamente fue lo que ya mencioné un poquito más desarrollado. Igual las intervenciones de dejar de fumar, la vacunación que ya mencioné de hepatitis B, la de neumococo y la de la influenza. Y pues cuando de llevar al nefrólogo. Y pues básicamente esto, traté de resumirlo porque el tema es muy largo y pues es interminable. Gracias. Gracias, Lelita. De nada. Sí está muy largo el tema, pero lo resumiste bien. Sí, porque o sea, había muchísimas cosas que no puse, pero es que dije, si lo pongo no voy a alcanzar. O si me ponía a explicar los mecanismos de acción de cada fármaco, también es como de interminable. Oye, Lolita, ¿no viste lo de la fórmula de Hugh? No, ¿No no, lo encontraste por ahí? lo Que que leí, no. es bueno, porque luego con los cambios que mencionaste del envejecimiento renal, cuando tienes un paciente, no sé, que tenga 50 o 55 de tasa, que no sabe si en verdad tiene enfermedad renal crónica o es como la tasa esperada para su edad, ¿no? Entonces hay esa formulita, la de Hugh, que valora creo que la urea, el hematocrito y no me acuerdo qué otra cosa. Son 3 parámetros, pero te da un índice. Si es más de 0, pues te dice que probablemente el paciente sí tenga enfermedad renal crónica. Entonces, digo, porque a veces pues puedes tener Pero esa la duda, ¿no? confusión. Si es el envejecimiento esperado, como la tasa esperada, o en verdad tiene enfermedad renal crónica. Es que sí, pues si tomamos en cuenta que el filtrado glomerular a partir de los 40 años disminuye 1 mililitro por año, pues un paciente de 80 años, lo esperado es que tenga un filtrado glomerular de 60 mililitros. Uh-huh. O sea, y pues muchas veces llegan los pacientes y nosotros, es que tiene enfermedad renal crónica, pero pues es que no, en realidad es su tasa de filtrado glomerular esperado de acuerdo a lo que se va perdiendo conforme pasan los años. Exacto. Pero bueno, el maestro Carlos Medina dio un simposio de enfermedad renal crónica, entonces él puede, Nos puede apoyar con más información. exactamente. Cuando gustes, hablamos de eso, con todo gusto. ¿O tú qué opinas, Carmen? Dijo el doctor Márquez que como que no le está funcionando su internet. Entonces yo creo que no podrá finalizar la sesión nunca. ¿Nos salimos todos o qué? Bueno, adiós. Gracias, Lolita. De nada, ella se salió. Gracias. Nunca.